Bienvenidos nuevamente a Memorándum, un espacio en donde nos dedicamos a hacer unas revisiones de artículos, la mayoría de ellos originales, pero también platicamos sobre opiniones editoriales de temas que considero que son interesantes para los radiólogos y en ocasiones, pues desde el punto de vista de la medicina en general. Como ustedes saben, en los últimos días he publicado aquí en este podcast un par de episodios que tienen que ver con los nódulos tiroideos. Y a raíz de esto recibí afortunadamente y les agradezco muchas preguntas y sugerencias al respecto del manejo de los mismos, lo que me llevó, como les comentaba en el último podcast, a decirles que la idea era invitar a un endocrinólogo especialista en este campo y que estuviera con nosotros platicando sobre las diferentes clasificaciones de los nódulos tiroideos y cómo éstas pueden afectar o cómo se toman decisiones con base en las diferentes recomendaciones y sugerencias de ellas. Y bien, pues hoy tenemos y agradezco mucho al doctor Camilo González Velázquez que esté con nosotros. Él es internista, endocrinólogo y subespecialista en tiroides. Actualmente, Camilo, le voy a llamar así, si me permites, es profesor del Departamento de Endocrinología del Hospital Universitario y además ahorita también es miembro de la Fundación TANC. La Fundación TANC es una que está con sede en Nueva York y tiene que ver, o sus siglas son para Thyroid Head and Neck Cancer. Y está involucrada, como lo dice su nombre, en el manejo de pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, pero particularmente de tiroides. Y en este momento, el doctor Camilo González está trabajando junto en esta fundación con muchos especialistas a nivel de Estados Unidos y a nivel global para hacer una unificación de las clasificaciones, porque como ya nos dimos cuenta en los dos podcasts anteriores, existen varias clasificaciones y la idea es que se pudieran unificar para dar recomendaciones y guías del manejo de los nódulos tiroideos a los pacientes y sobre todo también pues a los médicos. Y bien, hablando de los médicos, este podcast del día de hoy pues estaría dirigido principalmente, como siempre, a radiólogos, pero seguramente también lo escucharemos y Camilo, por favor, pues tus comentarios que fueran también orientados a endocrinólogos, cirujanos, médicos generales y de alguna otra especialidad que de alguna manera pues cada vez más están viendo esto de los nódulos tiroideos. Y como lo comentamos es que pues recuerden que dependiendo de la literatura, incluso en el metaanálisis se comenta que hasta el 67% de la población pudiera tener nódulos tiroideos y esto evidentemente tiene que ver con la manera en que nosotros buscamos esta patología en los pacientes. Entonces, Camilo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y poder compartir un tema que verdaderamente para mí es mi pasión, quizá la parte de mayor interés en mi área de especialidad. Bien, Camilo, pues ¿podrías primero, para ponernos en contexto, cuáles son las principales clasificaciones que hay para el manejo de los nódulos tiroideos? Pues sí, existen varios sistemas de categorización de la evaluación del riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos. A grandes rasgos hay dos metodologías de poder estudiar y clasificar estos nódulos. Principalmente las dos más conocidas. La primera es la que se introdujo por el Colegio Americano de Radiólogos, de las cuales ustedes son expertos y conocen mucho mejor, en donde se utiliza un sistema de puntaje, donde se otorgan puntos a los nódulos tiroideos según la ausencia o la presencia de algunas características. Y de tal manera podemos, con la sumatoria de estos puntos, atribuirle un riesgo de malignidad a estos nódulos. Dentro de estos existen varias o algunas variantes de esta clasificación que se han adoptado según la región en donde se ha estudiado. Por ejemplo, en Estados Unidos y en los países de Occidente se utiliza mucho el TRADS del ACR, del Colegio Americano de Radiólogos. Sin embargo, hay variantes europeas, coreanas, y últimamente se ha introducido la clasificación china del TRADS, en donde hacen unas pequeñas modificaciones a la interpretación de los nódulos tiroideos, pero a grandes rasgos todas utilizan esta medición de puntaje para atribuirle un riesgo de malignidad al nódulo tiroideo. La otra vertiente o la otra metodología para evaluar a los nódulos tiroideos es la que se introdujo por la Asociación Americana de Tiroides, en donde se utiliza un reconocimiento de patrones sonográficos y cada uno de estos patrones a manera de un atlas,
tratamos nosotros de, cuando se evalúa el nódulo tiroideo haciéndole el ultrasonido, atribuirle un riesgo de malignidad, tratando de hacer una semejanza a un atlas que la ATA o la American Thyroid Association nos brinda para poder atribuirle el riesgo de malignidad a estos nódulos. Muy bien. Fíjate que en uno de los podcasts anteriores, en uno de los artículos, venía específicamente que la ATA, pues como tú lo comentas, reconoce los patrones a diferencia del American College of Radiology, que hace por medio de puntajes. Y dependiendo de esto, bueno, parecería como que, al menos así lo refieren, y ya lo he leído en varios artículos, que prácticamente con el TRADS, que es del American College of Radiology, tú puedes categorizar todos los nódulos, pero que utilizando el de la ATA te queda un grupo que podría llegar de entre el 5 y hasta el 17% de nódulos que no pueden clasificarse. ¿Cómo es eso? Así es, doctor. Pues la verdad es que desde el punto de vista de aprendizaje y de categorización de estos nódulos tiroideos, creo que tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Colegio Americano de Radiólogos. Pues ellos establecen ciertas características que son sencillas de identificar y de clasificar para atribuir puntos. Como les decía, el reconocimiento de patrones sonográficos se basa más que nada en evaluar la ecogenicidad de un nódulo tiroideo en específico y añadirle un riesgo de malignidad que se le va a atribuir según la presencia de algunas características que son muy similares a lo que hace el Colegio Americano de Radiólogos. Sin embargo, en este intento de hacer una clasificación muy simple, con la intención de hacerlo más útil y más sencillo para los clínicos, se pierde la capacidad de subclasificar algunos nódulos tiroideos que pueden tener, sobre todo, características intermedias, si me permitiera esa palabra en carencia de un mejor término, como por ejemplo en aquellos nódulos que son compuestos o mixtos, donde no hay una predominancia de una composición, digamos, por ejemplo, en aquel nódulo que tiene una composición sólida y tiene también una componente quístico. Esos entran en una clasificación donde el rango de riesgo de malignidad que se le atribuye según los estudios que se han hecho queda muy amplio y se batalla en discernir de una manera más fina como lo pudiera hacer el Colegio Americano de Radiólogos. Y de esa manera creo yo que cuando se transmite, cuando se reporta el reporte de un ultrasonido de un nódulo tiroideo, es más sencillo, es más fácil de interpretarlo o de leerlo o comunicarlo entre las especialidades para saber qué es lo que vamos a hacer con un nódulo en específico. En el caso de la enseñanza, creo yo que cuando estamos tratando de pasar este conocimiento de generación en generación, también el poder identificar estas características hace muchísimo más sencillo que una persona no se le olvide o no se le pase a interpretar una característica en especial, cosa que con el reconocimiento de patrones sonográficos que sugiere la ATA podría suceder. Como tratas de tú empatar el nódulo que tienes en cuestión con una imagen que tienes predeterminada por la Asociación Americana de Tiroides, hay veces que pues no todos los nódulos pudieras encasillarlos. Uh-huh. Exacto. Exacto, entonces de esa manera creo que el Colegio Americano de Radiólogos hizo un muy buen trabajo tratando de identificar ciertas características y poderles dar ese puntaje que nos va a ayudar a que seamos más sistemáticos en el abordaje del nódulo tiroideo. Y bien, bueno, otra pregunta que yo tenía preparada, digamos así, para ti era, pues si existe una que sea mejor que otra, y ahorita me gustaría escuchar tu opinión, pero definitivamente de lo que has estado platicando hasta ahora parecería que pues el del American College of Radiology tiene una mejor forma de categorizar todos los nódulos con respecto a los demás, y me gustaría ver por qué existen otras opciones y las que comentabas ahorita tú, por ejemplo, la coreana, la china. Sé que la europea es muy semejante con algunas variantes, pero ¿por qué se esfuerzan todos por tener su propia o cuál es la idea? Bueno, yo creo que para decir si una es mejor o no, tenemos que conocer muy bien nuestra población. Así como quizá podemos decir que el mexicano promedio mide 1.70, por decir una talla, o que ciertos niveles de glucosa o que cierto parámetro es específico de una población. Creo que todos estos sistemas de categorización de nódulos tiroideos se hicieron pensando se hicieron o nacieron a partir de estudios retrospectivos en ciertas poblaciones, en donde basados en esa información se crearon políticas de salud, se diseñaron formas de estudiar estos nódulos pensando en qué tantas personas se van a identificar o se van a encontrar con nódulos tiroideos, qué tanta proporción de estos van a resultar en tratamiento o incluso en una cirugía para tratar este nódulo tiroideo.
Y entonces utilizar estas clasificaciones y tratar de meter a la población mexicana o a la población que sea que se estuviera estudiando, pues a veces no estamos midiendo a esta población con una vara que no le toca o con una métrica que no le toca. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tendríamos nosotros que ver cómo se comporta nuestra población con los diferentes sistemas de clasificación para ver qué es lo que queremos ver, cuántos pacientes vamos a encontrar, cuántos de estos van a resultar en biopsia y finalmente cuántos se van a tratar. Ese creo que es lo primero que deberíamos de hacer. Desde otro punto de vista, creo que la ventaja que le podría yo atribuir a la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides es que es un tanto simple. Vamos a decir, en la Asociación Americana de Tiroides nos dice que todos los nódulos que son hipoecoicos, sean como sean, si están más anchos que altos, si tienen calcificaciones o la característica que fuera, si son mayores de 1 centímetro, se biopsían. Se tiene que biopsiar. Entonces eso lo hace bastante sencillo, ¿no? Hace como dicotomiza o hace muy sencilla la interpretación, pero nos deja un espacio o una laguna grande para que haya personas que no identifiquen todas las características como mencionaba antes, y entonces las personas que no están habituadas a evaluar nódulos tiroideos hagan reportes incompletos. Creo que tenemos que reconocer que no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, existen muchos estudios que están hechos fuera del ámbito institucional o en el ámbito académico, en donde incluso hay personas que no son propiamente radiólogos o que pudieran ser quizá técnicos en radiología o en de alguna otra especialidad, donde se hacen estos estudios y se reportan a veces de una manera incompleta, o cuando uno como clínico recibe estos estudios nos vemos obligados a repetir el estudio. Y entonces creo que si todos hablamos el mismo lenguaje, nos ayuda a poder estudiar mejor estos nódulos. Desde ese punto de vista, creo que no puedo decir que uno sea mejor que el otro. Creo que la clasificación que nos ofrece la ATA lo hace más sencillo. No sé si más completo, pero más sencillo. Y creo que definitivamente deberíamos de evaluar nuestra población con ambas para poder ver cuál de las dos nos da un mejor rendimiento diagnóstico. Bueno, fíjate que lo que comentas es muy interesante porque definitivamente, si en un momento determinado tú me dices hay un radiólogo o una institución que está reportando esto con el TRADS, pues definitivamente sabe lo que está reportando, sabe de qué se trata, sabe lo que tiene que hacer. Pero creo que la problemática está más, y de ahí era la otra pregunta que yo tengo para ti, es el hecho de que en muchas ocasiones los informes, los reportes radiológicos incluyen solo la descripción, y probablemente ustedes como endocrinólogos tienen que acomodar esa descripción a una clasificación, llámese a la ATA, llámese al del American College of Radiology, o sea, el TRADS, porque no está explícita ahí. Creo que la manera en que hemos avanzado, al menos en radiología, en lo que corresponde, por ejemplo, al BRADS, es muchos pasos adelante de lo que vamos con el TRADS, ¿sí? Y también creo que el BRADS ha sido aceptado también internacionalmente, de tal forma que ya es algo que, pues aquí y en China, como se dice, se aplica, cosa que no está sucediendo con el TRADS. Entonces, en tu opinión, esto del TRADS o de la ATA, si te lo reportáramos, ¿tiene utilidad práctica? ¿La usan ustedes? ¿La usan los cirujanos? ¿La usan los oncólogos? Sí, yo creo que sí tiene muchísima utilidad. Creo que la razón que ha motivado a los clínicos, y la verdad es que no quisiera seguir utilizando ese término como clínicos, porque creo que en el estudio o las especialidades que estudian el nódulo tiroideo y muchas otras cosas en medicina, ya se han mezclado y ya empezamos a hacer como transespecialidades donde el clínico empieza a conocer y a entender un poco más de radiología o de citopatología en este caso, donde el radiólogo empieza a entender un poco más de clínica. Y entonces creo yo que utilizar estas clasificaciones, específicamente el TRADS, nos ayuda en dos aspectos principalmente. El primero de ellos, como usted dice, estandariza la forma en que se reporta. Y el segundo es que evita que el clínico, en carencia de una mejor palabra, tenga que interpretar o tenga que, como usted dice, tratar de meter esa interpretación en otra clasificación, lo cual podría resultar de un error en la interpretación de lo que ya se interpretó. Entonces, creo que si como un sistema el radiólogo interpretara con un solo sistema y te diera un reporte completo, evitaría que tú tuvieras que asumir que se vio en la imagen, sobre todo cuando tú no estás entrenado para ver la imagen y corroborar si lo que se te reportó fue cierto.
Entonces, definitivamente creo que sería valiosísimo que esto se fuera unificando, y creo que la tendencia va a ir hacia allá. Creo que todos vamos a empezar a reconocer al TIRADS del Colegio Americano de Radiólogos como la madre o como el gold standard para evaluar al nódulo tiroideo. Pues fíjate, bueno, prácticamente me respondiste la otra pregunta que tenía yo, es: ¿los radiólogos tendríamos o tendríamos que utilizar el TIRADS del American College of Radiology? ¿Ustedes lo aceptarían? Y bueno, creo que pues me has comentado como que podría ser que sí. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que esa va a ser la tendencia. Creo que quizá pudiéramos empezar a ver algunos pequeños cambios que seguramente se van a adaptar o se van a adoptar. Existe una página de internet que a mí me parece muy muy útil. Es de un grupo coreano. Si ustedes quisieran buscarla, sí, por favor, la pueden encontrar como gap.kr. Es una página de internet donde uno, cuando está evaluando el nódulo tiroideo, pone las características según lo que nos pide la asociación, el Colegio Americano de Radiólogos, y entonces te da un resultado según lo que se evaluaría o del riesgo de malignidad que se interpretaría según la clasificación de la ATA, el TIRADS coreano, el TIRADS chino, el europeo. Y entonces esas pequeñas diferencias en sensibilidad y especificidad que pudiera haber entre uno y otro, tú puedes entonces, cuando tengas un nódulo sospechoso y donde te queda duda si lo biopsías o no, ver, por decirlo de una manera muy coloquial, un desempate, ver cuáles de estas asociaciones o sistemas de categorización son concordantes o discordantes a lo que tú estás esperando, y tomar una decisión quizá un poquito más educada en los nódulos tiroideos. Pero definitivamente yo creo que todo va a tender a que el Colegio Americano de Radiólogos lidere un movimiento en donde quizá adopte algunas de las cosas que le faltan de las otras clasificaciones que ya están, y tengamos una sola global. Yo creo que todo se está moviendo en esa dirección. Y hablando de las cosas que le faltan al Colegio Americano de Radiólogos, sí, creo yo que una cosa que se nos olvidó es que el nódulo tiroideo se debe de evaluar en conjunto, ¿no? En el gestalt del nódulo tiroideo, de la enfermedad que pudiera presentar el paciente. Existen casos raros donde sabemos todos que quizá si pensamos del microcarcinoma tiroideo o de aquel nódulo subcentímetro, casi siempre pensamos, pues es una enfermedad indolente, es una enfermedad que quizá en un futuro no nos vaya a dar mucho problema, pero existen aquellos casos raros donde la biología del nódulo es distinta. Es muy agresivo. Y puede ser agresivo, exactamente. Entonces, en toda esta clasificación, en este puntaje que se le dan a las características, se nos olvidaron los ganglios linfáticos. Así es. Entonces hay ocasiones que estos nódulos pueden estar pequeños, pero quizá pegados a la cápsula, pegados al trayecto donde pasa el laringio recurrente, quizá perivasculares, lo que fuera. Y entonces, si tenemos un ganglio linfático que está sospechoso, que tiene morfología distinta, pérdida del hilio, lo que ustedes ya conocen, pues esto debería, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, creo yo que debería darle un puntaje más alto y aumentar el riesgo de malignidad de un nódulo en cuestión, ¿no? Específicamente, claro que sí, definitivamente tienes razón. Bueno, entre paréntesis nada más les comento que información, este link que me está comentando el doctor Camilo, lo voy a poner en la información del podcast, tanto en las diferentes redes como también en YouTube, para que ustedes lo puedan accesar. Y bien, Camilo, con respecto a esto, ¿cuál sería? Yo sé que no tiene que ver exactamente con las clasificaciones, pero es consecuencia de lo mismo. ¿Cuál sería la recomendación o tu punto de vista tomando en consideración la prevalencia de esta enfermedad? Digo, ya sea que nos vayamos al 50% o que nos vayamos al 67%, pues definitivamente que es muy alta. Y la tendencia es que cuando tú le dices a un paciente que tiene un nódulo, te digo porque generalmente sucede lo mismo quizá con la mama, pues habrá pacientes que te dicen, doctor, yo quiero saber si eso es benigno o es maligno. Claro. ¿Cuál sería la conducta? ¿Cómo debemos de seguirlos? ¿Cada cuándo tenemos que hacerle un estudio? ¿Cuándo estaría indicado hacer una tomografía computada? Y si es así, ¿tendría que ser con contraste? ¿O cuáles serían las ideas que tú como endocrinólogo en un momento determinado dirías, bueno, yo recibo este paciente, yo recibo incluso ya esta evaluación, que déjenme decirle, muchas de las veces pues el paciente ya tiene esa información porque el paciente recogió su estudio y entre que recoge el estudio y va con el médico, pues lee el resultado, obviamente, prácticamente todos lo hacen,
Y entonces ya llega con un cierto grado de información, porque prácticamente todos se van a meter a internet a ver qué quiso decir un TRADS 4. Claro. Y entonces eso podría afectar la manera como tú manejas los pacientes. ¿Qué me podrías comentar de eso? Claro, eso es súper interesante, doctor. Pues principalmente no existe un estudio actual que nos hable de la prevalencia del nódulo tiroideo en México. Existen algunos estudios de la época de los 90s del ya extinto Catimex, que era un registro de cáncer tiroideo en el país. Con los bemoles que puede tener este estudio, pues se cree que más o menos entre un 30 a 40% de la población puede tener la presencia de un nódulo tiroideo. La minoría de estos van a resultar cancerosos. Y ha cambiado muchas cosas. Esto yo creo que es un blanco que ha estado en movimiento, constante movimiento, puesto a que antes no se hacía la biopsia guiada por ultrasonido, esperábamos a que todos esos nódulos se nos presentaran en pacientes con ya enfermedad clínicamente evidente, o sea, nódulos palpables. Y pues no existe un registro más actual, ya después de que se empezaron a adoptar estas tecnologías utilizando el ultrasonido de alta definición como para estudiar el nódulo tiroideo. Pero tenemos que reconocer, por ejemplo, algunas tendencias o algunas cosas que han sucedido en otros lugares, como por ejemplo la situación Corea, donde se utiliza de manera indiscriminada, o no indiscriminada, pero se hace un tamizaje universal para el nódulo tiroideo con ultrasonido, en donde han encontrado prevalencias altísimas que incluso han llevado a que el cáncer de tiroides sea la neoplasia más frecuente en esa población. Existen algunas otras tendencias, por ejemplo, recientemente, hace un par de años, en Holanda se adoptó que solamente se iba a hacer ultrasonido a aquella enfermedad que sea palpable, y entonces ellos tienen una mucho menor prevalencia de nódulos tiroideos en su país. Sin embargo, los pacientes que llegan a tener nódulos tiroideos y aún más cáncer de tiroides se presentan con mayor frecuencia con ganglios linfáticos en lo regional es en cuello, ¿no? Entonces, seguramente esto va a depender de en qué etapa se está encontrando el nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides, en la biología o en quizá la genética que tenga cierta población. Entonces esto es quizá difícil de generalizarlo, pero habría que empezar a hacer esfuerzos para tener registros nacionales o regionales. De hecho, habría que aplaudir mucho la iniciativa que está teniendo la gente de Ecuador con un proyecto que se llama Catalina, donde pretenden hacer como un registro de cáncer de tiroides y poblacional para poder nosotros identificar la prevalencia de estas enfermedades y el comportamiento biológico de los nódulos tiroideos en Latinoamérica. Entonces es difícil poner un número ahorita, pero yo creo que sería válido hablar del 30-40%. En cuanto a lo que siente el paciente y cómo debiéramos de manejar esto, es una situación bien delicada. Normalmente mucha gente ha nombrado al cáncer de tiroides como el cáncer bueno. Y verdaderamente yo creo que es el cáncer bueno mientras no lo sufra uno, ¿no? Creo yo que decirle a una persona que sufre de cáncer de tiroides o de cualquier otra enfermedad, en ese momento resulta una carga importante desde el punto de vista psicológico para ese paciente. Entonces tenemos que nosotros reconocer cómo vamos a manejar esto, puesto que el ultrasonido no resulta una herramienta que te dé un resultado dicotómico bueno o malo, benigno o maligno, en la mayoría de sus casos. Entonces, yo siempre platico con los pacientes antes de hacerles el ultrasonido y les digo que existe una alta prevalencia en nuestra población de pacientes que van a encontrarse con un nódulo tiroideo, y a la mayoría de ellos les explico que esto es como un lunar, ¿no? Ellos tienen que ver esto como un lunar, donde la mayoría de los lunares en el cuerpo no tienen una gran consecuencia en la salud. Sin embargo, existen sus excepciones, y como eso hay que nosotros poderlos clasificar, como por ejemplo aquellos lunares que cambian de forma, que cambian de color, que pudieran tener algún comportamiento más agresivo, y para eso exacto nos sirve el ultrasonido, para ponerle de cierta manera nombre y apellido a ese nódulo y saber cómo nosotros lo podemos seguir, o en dado caso si se necesita tratar. Entonces yo es lo que les explico a los pacientes, puesto después les das un resultado, o como usted dice, reciben un resultado incluso antes de ir con su médico tratante, y buscan qué significa TRADS 3 o TRADS 4, ¿no? Y se pueden encontrar en un descontento en donde ellos encuentran un resultado que no es blanco o negro, en un resultado que pues no les da la respuesta que ellos quisieran, no les saca de la confusión que ellos tienen incluso antes del estudio, y se pueden incluso llegar a molestar con los médicos diciéndole: doctor, usted me hizo este estudio y sigo en la misma interrogante que con la que entré al estudio, ¿no? Y puede ser verdaderamente una carga para el paciente. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer, que tenemos que permitir a todas las especialidades involucradas poder platicar con el paciente para que esa ansiedad que se puede ocasionar sea menor para los pacientes, y esto definitivamente empieza con el radiólogo. Bien.
Pues Camilo, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante. Podríamos platicar mucho más, pero la verdad de las cosas es que siempre he querido más o menos contener el espacio de tiempo de este memorándum en poco menos de 30 minutos, lo cual estamos cumpliendo. Y te agradezco mucho, ¿sí? Agradezco mucho al doctor Camilo González, profesor del Departamento de Endocrinología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro de la Fundación TANC, que vino a platicar con nosotros sobre las diferentes clasificaciones y la manera en que estas interactúan, vamos a decir, unas con otras, cómo estas clasificaciones al final llevan a sugerencias de manejo por parte de los endocrinólogos, por parte de los cirujanos y de los oncólogos. Muchas gracias, Camilo, por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes les agradezco nuevamente su atención. Si consideran que esto ha sido interesante, pues por favor compártalo. Y como siempre, de verdad les agradecería mucho sus comentarios y sugerencias. Les agradezco su atención y nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Memorándum.